tarde, família! Que bom pregar nesse púlpito depois de muito tempo. Mas antes eu queria perguntar, quem aqui entende espanhol? Levanta a mano. La mano. Uy, la mayoría. La mayoría entiende español, entonces la prédica va a ser en español. Amén. Dios quiere que prediquemos en español y Carol puede hacer algún comentario en portugués. Amén. Pero el título de nuestra clase es Viralizando el Evangelio. Para ello vamos a Hechos capítulo 7, versículo 44. Vamos. Hechos 7, versículo 44. Ay, meu Deus, eu tô com a Bíblia. ¿Alguien tiene Biblia en español? Estoy con la Biblia en portugués. Gracias, Maga. Hechos 7, 44. Nuestros antepasados tenían en el desierto la tienda con las tablas del pacto, hechos como Dios había ordenado a Moisés, según el modelo que éste había visto. Después de haber recibido el santuario, lo trajeron consigo bajo el mando de Josué, cuando conquistaron la tierra de las naciones que Dios expulsó de la presencia de ellos. Allí permaneció hasta el tiempo de David. 46. Quien disfrutó del favor de Dios y pidió que le permitiera proveer una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien construyó la casa. ¿Cuál es el primer punto, familia? El primer punto para viralizar el evangelio es tener un corazón innovador. David se encontró en una época en que todos adoraban a Dios en el tabernáculo. El tabernáculo que había sido el modelo que Dios le había presentado a Moisés cuando lo sacó de Egipto. ¿Recuerdan? Ellos caminaron por el desierto y ellos tenían una tienda, la tienda del encuentro, el tabernáculo. Después Moisés le enseñó eso a su sucesor, a la otra generación, a la generación de Josué. Infelizmente, Josué no dejó a un sucesor, si tú te acuerdas en la historia, sino que no había líder e infelizmente el pueblo se perdió por la falta de líderes. Sí. Y el tabernáculo continuó igual. Después vinieron jueces hasta que apareció un hombre con un corazón innovador. Un hombre que ya no quería adorar a Dios apenas en un tabernáculo hecho tal vez de un material que no era tan noble en aquella época, sino que él quería hacer algo grandioso para Dios. Y ese algo grandioso era construir un templo. Y ese era el corazón de David. David simplemente podría haberse conformado con cómo ya lo hacía el pueblo. David simplemente podría haberse conformado con seguir adorando en un tabernáculo a Dios, con seguir teniendo una tienda de encuentro, las mismas reuniones de siempre, a la misma hora, de la misma forma, pero David quería hacer algo más por Dios. Y es eso lo que cada uno quiere hacer aquí, amén. Cada uno quiere aquí hacer más por Dios. Amén. ¿O no es verdad? Si tú estás en la sesión del continente invisible, es porque quieres servir más a Dios. Porque, hermanos, esta sesión tal vez es tan invisible que muchos ni siquiera vinieron. ¿No es verdad? Tal vez a tu lado está vacía la silla. ¿Cuántos líderes de iglesia están aquí? Wow. Tal vez todos se están preparando para el banquete. Increíble, amén. Pero va a haber comida después. Van a comer también domingo o lunes. Todos los días pueden comer. Pero ¿quién quiere hacer más por Dios? Y quizás no vemos de esa forma el cyber. Quizás vemos el cyber como alguien que sabe usar redes sociales lo va a hacer. Y no vemos la importancia del cyber. No vemos que el cyber puede hacer un templo en ese continente invisible para tantas personas que están buscando a Dios. Brasil es el cuarto país en el mundo que más consume pornografía por internet. Imagínate eso.
Imagínate si un día se dice que Brasil es el país que más consume contenido bíblico de discípulos en el mundo. Pero ¿cómo va a ser posible eso? Solo con discípulos innovadores. Solo con discípulos que no se conforman con una conferencia de 500 personas. Con discípulos que no se conforman con que le den un like a tu historia por 5 personas. Sino personas que no se conforman con que el mundo no conozca a Dios. Sí. Personas que no se conformen con que aún haya naciones en que no hay el reino de Dios. Y por ello estás aquí, porque tú no eres alguien conformista, tú eres un discípulo innovador para Dios, amén. Queria dejar que minha esposa comparta um pouco. Sim, obrigada. Eu acho, mulheres, que muitas vezes podemos ter o coração conformista por medo, por o que vão pensar de mim se eu faço algo novo, ou copiar o que já fazem porque temos preguiça de pensar. Então a gente pode ter um coração conformista por não querer fazer mais, ou achar que precisamos das condições perfeitas, dos equipamentos perfeitos para depois começar a fazer. E na verdade não é assim. Então eu sou muito grata porque, bom, a gente está servindo na igreja de Lima, no Peru. E tem uma mulher que me inspira muito nessa área, lá na igreja, que é Maga, é Maria Grácia. E Maga, ela é muito inovadora. Ela pensa muito fora da caixa. E pela graça de Deus, por esse coração que ela tem, ela começou a compartilhar a vida dela, de uma discípula. E isso viu várias pessoas na internet, mas uma em especial chama Kátia. Kátia, ela viu os stories de Maga, a vida de uma discípula, e ela ficou, uau, eu quero ter essa vida. Eu quero ter a vida que a Maga tem. E ela começou a mandar mensagem para marcar estudo bíblico. E ela fez os estudos bíblicos. E pela graça de Deus, a Kátia foi batizada. Mas tudo isso porque teve alguém com uma mentalidade de não se conformar com o básico, de não só colocar os flyers do culto no seu stores, senão que ela compartilhou a vida dela. E por isso que chegou a muitas mais mulheres. E Kátia hoje é nossa irmã. Amém? E qual é a solução? Para isso, Maga, ela está na conferência e ela vai falar qual a solução, como não ter esse coração conformista. E agora, deixa a Maga compartilhar. Muy buenas tardes, familia. Estoy muy agradecida, en verdad, por poder estar aquí con todos ustedes. Pero sí, pues para contarles un poquito, porque yo estoy acá, porque no sé cómo se ha dado todo, es que yo antes de ser discípula, yo era agnóstica, yo era incluso atea. Entonces, pues yo veía TikToks por ahí en redes y me salieron videos así como de personas jóvenes como siguiendo a Dios. Pero yo creía mucho de que seguir a Dios era probablemente algo más religioso, como algo más de creer a Dios, de como en el sentido de ser mayor, como uno tenía que ir, ¿saben? Como esa vida religiosa que muchos podemos ver ahora siendo discípulos. Pero yo creía que eso solo les pertenecía a las personas mayores. Y los videos que yo veía eran personas jóvenes, entonces me pareció raro, pero lamentablemente esas personas no eran discípulas, esas personas decían conocer a Dios. Entonces imagínense qué chévere sería, qué increíble sería, Perú, perdón, qué increíble sería poder en verdad como nosotros como discípulos poder compartir cómo es nuestra vida en el día a día, poder desmentir que Dios es religión, que Dios es algo negativo, que tal vez se usa como para manipular o tergiversar. Dios es todo lo contrario y en verdad Dios es muy increíble y saben, creo que una motivación que yo puedo tener, como justo mencionaba Caro, es en realidad pensar qué hizo Dios por nosotros, qué hizo Jesús por nosotros, cuál es la cruz. Y la cruz es algo muy grande. Y nosotros creo que estamos acá en Cyber, tenemos al menos un celular, tenemos redes sociales, probablemente tenemos cuentas de Instagram, pero tal vez solo consumimos, vemos stories, vemos historias, pero no posteamos nada, o tal vez tenemos una foto perfil que nada que ver, ¿saben? Pero la idea en realidad es de que toda nuestra vida sea para Dios. En verdad, como Dios ha hecho tanto por nosotros, ha crucificado a su único hijo para darnos esta vida que tenemos el día de hoy, que subir una story, que subir un video no cuesta nada, no cuesta ni un solo sol, bueno, no cuesta ni un real. Y la verdad es de que nosotros podemos hacer muchas cosas increíbles desde solo un teléfono. Entonces, sigamos como evangelizando el mundo y lleguemos mucho más porque Jesús ha dado mucho por nosotros, que solo subir un video, la verdad, es algo muy, muy poquito para lo que podemos hacer para Él. Y olvidémonos, ¿no?, de las ideas de qué van a pensar, de y si recibo solo un like, eso no tiene nada que
que ver, para Dios un like ya es como bastante. Para Dios es como, wow, tú ya expusiste tu vida en el mundo y eso para mí me basta. Entonces, solo los animo como a poder seguir compartiendo y evangelizando a todo el mundo para Dios. Amén, familia. ¿Cómo te puedes dar cuenta si tú estás siendo un discípulo innovador o un discípulo conformista? Primero, entra a tu celular y ve si tu iglesia tiene una página web. Si tu iglesia no tiene página web, sigue siendo alguien conformista. Si sigues solo publicando en tu Instagram o en el Instagram de tu iglesia lo que otras iglesias religiosas ya hacen, eres un discípulo conformista. Porque solo estás copiando lo que otros hacen. Pero como discípulos nosotros somos más inteligentes que eso, ¿eh? Nosotros pensamos más. Entonces, podría ser fácil para mí llegar ahora y comenzar a hablar en portugués y no haberles preguntado antes. ¿Cuál es el idioma que más se habla? Sería tonto yo estar hablando ahorita en portugués y la mayoría habla español. Entonces, como discípulos necesitamos tener más datos. Sí. Pero ¿quién es ese hombre y esa mujer que van a recolectar esos datos? Por ejemplo, ¿no sería increíble si tu líder de iglesia sabe hasta qué estudio las personas llegan? ¿Cuál es el porcentaje de personas que paran en el estudio de discipulado, en el estudio de tinieblas? ¿Cuál es el porcentaje de personas que llegan hasta el estudio de la cruz? Y así poder tomar decisiones más estratégicas. Porque a veces solo tomamos decisiones de acuerdo a lo que el mundo religioso dice. Y nosotros mismos como discípulos no estamos recolectando información. Estamos trabajando de forma aislada. Es necesario cooperar también para innovar. Es necesario imitar, colaborar unos a los otros y no estar siempre haciendo lo que el mundo religioso está haciendo. Es importante ser discípulos innovadores. Porque si no eres innovador, el algoritmo va a discipular a las personas. Incluso algunos aquí pasamos más tiempo en el algoritmo que con nuestro discipulador. Algunos, el único contenido bíblico que tienen son los 40 minutos de prédica y se quejan, pero están 7 horas en Instagram. ¿Quién está discipulando a esa persona? El algoritmo, no el discipulador. Pero por ello, como discípulos, necesitamos ser innovadores y hackear el algoritmo. Eso. Hackear el algoritmo para que las personas sean discipuladas por la Biblia. Amén. Segundo punto. David tenía un corazón increíble. Él quería construir el templo para Dios. Versículo 47. Pero fue Salomón quien construyó el templo. Fue Salomón quien construyó la casa. ¿Y qué hizo David? Versículo 48 dice: todavía el Altísimo no habita en casas hechas por hombres, como dice el profeta. O el cielo, o mi trono es la tierra, y el estrado de mis pies. ¿Qué especie de casa me van a edificar? Dice el Señor. ¿O dónde sería mi lugar de descanso? ¿No fueron mis manos las que hicieron todas estas cosas? Después de escuchar todo eso, David entendió que no era él el que iba a construir el templo, sino su hijo Salomón. ¿Y cuál es la verdad? Que nosotros muchas veces no queremos viralizar el evangelio. Nosotros queremos viralizarnos a nosotros. Y cuando quieres viralizarte a ti mismo, te das celos cuando otro discípulo publica algo que es mejor que lo que tú haces. Cuando quieres viralizar tú mismo, ni siquiera das algunas excusas como yo soy low profile. No, yo no comparto cosas. Pero hay cosas increíbles que podrías compartir, pero no es lo que tú hiciste. ¿Y qué es lo que pasa? David no tuvo ese corazón. Sí. Y ese es nuestro segundo punto. Para viralizar el evangelio, tener un corazón de servir antes de viralizar. Sí. Todo el mundo quiere ser esa persona que está en el Reels. Todo el mundo quiere ser esa persona que su cuenta es una cuenta verificada. Todo el mundo quiere ser el famoso.
Pero ¿quién quiere hacer famoso a los otros? Ese era el corazón de David. Yo prefiero hacer famoso a mi hijo. Y por ello David sirvió de forma invisible. David le preparó todos los recursos a su hijo para que éste construyese el templo para Dios, que es el templo de Salomón, no es el templo de David. Y muchas veces ese es el problema en el ministerio del cyber. Piensa conmigo, para que haya un video, ¿qué es necesario? Que alguien hable, sí, pero es necesario que alguien grabe. Es necesario, y para que alguien grabe, ¿qué es necesario? Es necesario que alguien compre una cámara. Es necesario que alguien compre un micrófono, porque si no va a ser horrible con el micrófono de tu celular, ¿no? Pero nadie quiere servir de forma invisible. Nadie quiere servir en el fondo, donde nadie te ve. Por eso muchos tal vez prefirieron no estar aquí, porque yo prefiero servir a la hermana con quien voy al banquete. Porque yo prefiero servir en otras áreas. Y por la gracia de Dios, yo quiero agradecer mucho a mi increíble hermano Vini Rodríguez, que siempre fue un ejemplo para mí en innovar y en servir de forma invisible. Y por ese ejemplo, gracias a Dios, no es por mí, pero gracias a Dios pude aprender algo de Vini, y una mujer se fijó en ese servicio invisible. Entonces, Carol, yo recuerdo, siempre me da mucha nostalgia cuando recuerdo nuestros votos de matrimonio, y cuando ella dijo eso, que algo que le inspiraba a ella era que yo estaba sirviendo en donde nadie quería servir. Yo estaba sirviendo porque para grabar necesitas cables, para que haya el sonido necesitas guardar las cosas, y eso es lo que muchas veces no queremos hacer. Necesitamos tener el corazón de servir antes de viralizar. Necesitamos tener un corazón de que sea el evangelio el que viralice, de que sea la palabra de Dios que sea conocida, que sea el nombre de Dios más importante que el tuyo. Amén. Quería dejar a mi esposa compartir. Sim. E eu penso, e eu acho que ninguém melhor do que a gente mesmo para saber qual é a intenção do nosso coração. Nós mesmos sabemos. A gente muitas vezes, e o que eu já fiz, é pensar que eu estou fazendo algo por Deus, mas no fundo do meu coração era para que eu fosse viralizada. Era para que eu fosse glorificada. E o que eu acho incrível dessa escritura de Davi é que ele não ficou mal com Deus. O ponto dele pensar em algo novo, o ponto dele querer servir, foi pensar em Deus, não nele. Foi pensar, uau, como eu posso fazer algo mais para Deus? Então, quando alguém está servindo, eu não vou ficar mal porque não foi eu? Por que não fui eu que gravei? Por que não fui eu que apareci? Por que não fui eu que fiz o vídeo? Não importa. O que importa é que Deus seja glorificado. E se incomoda o nosso coração, mulheres, é porque a nossa motivação não está pura para isso. Então é isso que a gente precisa ver. Quem você está viralizando mais? Você está viralizando mais a Deus? Você quer glorificar mais a Deus? Ou você quer glorificar mais a você? Quer que as pessoas vejam você na câmera? E para ser muito sincera e aberta, eu vi isso no meu coração. Chegando na igreja de Lima, a gente gosta de correr, muitos já sabem. E a gente entrou no grupo de corrida. E corrida é um hobby para mim. E eu percebi que eu estava viralizando mais o grupo de corrida, ou o meu hobby, do que a próprio Cristo. E não foi fácil ver isso. Pessoas tiveram que me falar, discipuladores, Vini e Bia, com muito amor, tiveram que falar isso pra gente. E depois eu fiquei pensando, nossa, é verdade. Faz tempo que eu não publico nada da vida de um discípulo, mas eu estou tão entusiasmada para publicar outras coisas, ou o que eu gosto de fazer, mais do que a Deus. Então é isso que a gente precisa pensar. E bom, pela graça de Deus, depois que me arrependi desse meu pecado, pessoas do grupo vieram falar comigo. Depois que eu comecei a colocar mais coisas sobre a igreja, o que fazemos, passar tempo com os discípulos lá em Lima, pessoas vieram perguntar,
nossa, como funciona? Como é estudar a Bíblia? Próprias pessoas do grupo de corrida. Então isso é muito incrível, mas esse deve ser o nosso coração. Então a pergunta é, quem você quer viralizar mais? O que você tem postado mais? E o que a gente coloca é, na verdade, o que está no nosso coração. E a nossa intenção também. Então o que eu queria animar a ter esse coração de Davi, que não importa quem faça, não importa quem vai sair, não importa nada, o meu coração é de querer glorificar a Deus. E esse deve ser o nosso coração também. Amém? El escritor alemán Goethe decía, no sueñes sueños pequeños, porque esos sueños no mueven los corazones de los hombres. Soñemos cosas grandes, hermanos. Soñemos sueños grandes. Y ese es el poder del Internet. ¿Sabes cuál es el poder del Internet? Como dice Salmo 127:2, que Dios está trabajando mientras tú duermes. Tú puedes estar evangelizando mientras duermes. Wow. Porque el Reel está evangelizando por ti. Tú puedes hacer que Dios no esté en ningún momento parado por el trabajo que estás haciendo de forma invisible. Es increíble servir de forma invisible, porque toda la honra y la gloria se la lleva Dios. Ese debe ser el corazón de cada discípulo de Jesús y más aún de ti que quieres soñar en grande para Dios. Amén, hermanos. En conclusión, necesitamos tener un corazón innovador. Un corazón que no se conforma en hacer mismices. Un corazón que no se conforma en seguir lo que otros hacen o en apenas copiar y reaccionar a lo que otros ya están haciendo, sino que se preocupa primero en pensar y no tiene miedo para soñar en grande. Y cuando hagas eso, tal vez Dios no quiera que seas el que aparezcas en la cámara. Tal vez Dios no quiera que seas tú el que va a ser el famoso. Tal vez Dios quiere que el de tu lado sea el famoso, pero el famoso que va a predicar la palabra de Dios. El famoso que va a llevar la palabra de Dios, el evangelio de Jesús a más y más personas, y así juntos vamos a viralizar el evangelio y para Dios sea la gloria. Amén.